A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a escuchar la palabra de Dios. Creo que lo más importante en todo índole de cosas, en una reunión, en la iglesia, lo más importante es la palabra de Dios. Lo que dicen los siervos de Dios, a quienes usa Él, y bueno, esa es una complementación para que tú lo puedas entender mejor. Pero la palabra de Dios es por lo cual puedes nacer de nuevo. No vas a nacer de nuevo por la palabra del hombre, sino por la palabra de Dios. Porque esa es la semilla que nos hace nacer de nuevo. Así que todos sean bienvenidos, una cordial bienvenida a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos siguen con el deseo de crecer en la gracia del Señor y de escuchar la palabra de Dios. Ustedes se han dado cuenta que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad delante de Dios les hablamos la palabra de Dios, de la Escritura a ustedes. Ojalá hubiera más programas así. Ojalá en las religiones se predicara la verdad. Me molesto muchas veces escuchando a hombres que solamente entretienen a los hermanos, entretienen al público, y Satanás se aprovecha de ello para tenerlos adormecidos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, como dice la palabra de Dios. Amigos, si tú no eres salvo, quédate para escuchar este programa. Lo hemos intitulado ¿Has juzgado alguna vez a alguien? Yo creo que esto nos toca a todos. No hay ni un ser humano, nadie en este mundo que no haya juzgado a alguien. Y de esto queremos hablarles hoy día. Sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios a ustedes. Cuento con la colaboración muy importante de mi hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Para mí siempre es un gran gusto también volver a encontrarnos con todos nuestros amigos y hermanos que escuchan estos programas. Y estamos muy contentos de su interés en conocer la verdad de la palabra de Dios. Es verdad que el tema de hoy es un tema que nos va a confrontar seguramente con nosotros mismos. Porque, como dijo ya mi hermano, todos hemos pecado juzgando a los demás. Cuando a veces hemos hecho una observación de algo y de ahí construimos una idea, comentamos, parece que esta persona tal cosa tal otra, o yo creo, yo pienso, y tantos comentarios que hacemos sobre las demás personas. Hay algunas personas que son especialistas, esa es la verdad, en imaginarse cosas sobre los demás. Y lo que están haciendo es un juicio, emitir juicios sobre determinadas acciones, sobre determinadas conductas, sobre lo que han observado. Y lo más triste es que la mayoría de las veces están muy equivocadas. Pero lo importante no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros creamos, sino qué dice Dios respecto de esta manera de actuar, respecto de estos juicios. Así que quédese, acompáñenos para que podamos aprender juntos la palabra de Dios. Como siempre, los invitamos a tener sus Biblias a mano, ojalá lápiz y papel, para que nos acompañen en la lectura y también para que tomen nota. Les recordamos que pueden encontrarnos también en Facebook, en YouTube y en el podcast en Spotify principalmente. Estamos muy contentos porque vemos que hay muchos hermanos en todo el mundo que están escuchando estos programas. Nosotros no buscamos una tremenda audiencia, no buscamos grandes cantidades de personas. Si el Señor quiere que así sea, así será. Pero nosotros más bien nos basamos en la palabra del Señor, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: no temáis, manada pequeña. Nosotros sabemos que los verdaderos hijos de Dios, los que de verdad aman a Jesús, los que de verdad lo adoran, son solamente una manada pequeña. Así que no esperamos tener una cantidad impresionante de personas, pero hemos sido sorprendidos gratamente de la bendición que el Señor está dando a este programa, y toda la gloria, todo el honor, toda la honra es solamente para Él. Nosotros no somos más que pequeños servidores. Bueno, queridos amigos hermanos, vamos entonces ahora
a la lectura de los textos relacionados con el tema de hoy. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura y vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. El Salmo 7, versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y en el Salmo 9, en el versículo 8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos ahora al Salmo 82. Los versículos 1 y 2 dicen: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Vamos a continuar leyendo en el Salmo 96, los versículos desde el 10 hasta el 13. Dice la palabra: Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Vamos ahora a Isaías, en el capítulo 11, los versículos desde el 1 hasta el 5 dicen: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nos saltamos al capítulo 66 de Isaías, versículo 16, que dice: Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vamos a continuar en el libro siguiente, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 11, los versículos del 18 al 20. Dice la palabra: Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Vamos ahora al libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 18, el versículo 20 dice: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vamos a continuar leyendo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 8, los versículos del 3 al 7. Dice la palabra: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el versículo 15 dice:
Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y continúa diciendo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en los versículos 23 y 24 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, los versículos del 3 al 5 dicen, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos ahora al capítulo 6, los versículos del 1 al 3 dicen, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y vamos a terminar la lectura de hoy en Santiago, capítulo 4, los versículos 11 y 12 que dicen, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén, hermanos, oramos pidiendo al Señor que bendiga esta palabra para que podamos entenderla, para que podamos vivirla, para que podamos tener esa vida que el Señor quiere de nosotros. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a una palabra de Dios, pero inmensamente importante, que tiene que tocar a cada uno de nosotros. Si alguien dijera que él nunca ha juzgado a nadie, sería un mentiroso, ¿verdad? Sería un mentiroso. No hay nadie en este mundo que no haya juzgado o a su compañero de trabajo, o a su compañero de escuela, o a su compañero en la universidad, o en el trabajo, o su vecino, o un amigo. No hay nadie. Nadie. El problema nuestro es esto. Es que nunca juzgamos frente a los demás, siempre a espaldas. ¿Te has dado cuenta de esto? Es decir, no somos lo bastante francos como para hablar frente a la persona, sino a espaldas. Y nos creemos muy hombres. Nos creemos muy íntegros, pero así es el ser humano. El ser humano es así. El Señor Jesús nos dio ejemplo, que cuando dos discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle al Señor, que les mandó Juan a preguntar si era Él el verdadero Señor o esperaban a otro, porque estaba deprimido en la cárcel. Y el Señor le dijo a los discípulos, vayan, díganle a Juan lo que han visto, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Y cuando los discípulos se fueron de Juan, el Señor
empezó a hablar bien de Juan el Bautista. Lo contrario que somos nosotros. El Señor habló maravillas de Juan el Bautista. No habló mal de él. Todo lo contrario, dijo que él era uno de los profetas más grandes que se había levantado. Pero el menor en el reino de los cielos era más grande que él. ¿Y por qué le dijo esto? Porque Juan no alcanzó a ver al Señor Jesús crucificado. No alcanzó a ver la obra consumada de la cruz. Bueno, queridos amigos, pero no de esto que vamos a hablar. Ahora, ¿qué es juzgar a los demás? Bueno, es ver que los demás hacen cosas, pero que se las echamos en cara acusándolo y condenándolo. Eso es juzgar. Lo leyó nuestro hermano allí en Mateo 7. La primera texto dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Somos muy buenos para juzgar, pero no nos gusta que nos juzguen, ¿verdad? Mire, oye, el ser humano, querido amigo, es un ser tan raro, ¿verdad? Es un ser tan especial. Porque para él puede hablar lo que quiere para otro, pero nadie tiene derecho a hablar cosas en contra de él. Mira qué lindo. Y esto no es así, eso es injusticia. Así que cuando el Señor dice no juzguen para que no sean juzgados, esto quiere decir, ustedes han juzgado, bueno, esperen que los demás también lo van a juzgar. No se sorprendan por eso. Ahora, el juicio nuestro para juzgar a una persona es muy pobre. Sí, les digo, es muy pobre nuestro juicio. Me encanta el apóstol Pablo, cuando dice allí en 1 Corintios que no juzguen. Y él mismo dice, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. ¿Es bueno juzgarse a sí mismo? Sí. Pero ¿por qué dice Pablo ni yo mismo? El que me juzga es el Señor, porque somos injustos. Y podemos juzgarnos a favor nuestro. Y ya cometimos injusticia. ¿Te fijas tú? Es decir, cuando tenemos que juzgarnos nosotros somos muy benevolentes, somos muy buenos. Pero cuando tenemos que juzgar a alguien, nos ponemos duros. No quiero hablar de los jueces en este mundo, que Dios dijo que los que eran jueces tenían que juzgar en lugar de Dios. ¿Tú crees esto? Para nada. Para nada. He visto juicios tan injustos. El juicio más injusto que ha habido en esta tierra fue el del Señor Jesús. ¿Sabes cuánto duró el juicio del Señor Jesús? Menos de 24 horas. No le dieron lugar a hablar, a defenderse, nada. Le condenaron inmediatamente a la cruz. Ha sido uno de los juicios más injustos que aquí en la tierra se ha efectuado. Claro, el que conoce la palabra de Dios sabe que al Señor Jesús no lo mataron. Él puso su vida. Él lo dijo antes de ir a la cruz. Mi vida nadie me la quita. En Juan dice esto, tengo poder para volverla y tengo poder para volverla a tomar. Solo Dios, escúchame, puede hacer eso. Solo Dios. El Señor le había dicho a los discípulos que iba a resucitar, pero los discípulos no lo entendieron ni lo creyeron. Muchas de las cosas que el Señor le dijo antes de morir, después que Él murió y resucitó, se acordaron que el Señor había dicho esto. ¿No nos pasa esto a nosotros? Cuando el Señor se acercó a los caminos de Emaús y ellos no conocieron al Señor Jesús y el Señor les abrió las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta cuando murió, y cuando llegaron a cierta parte de los caminos de Emaús le dijeron, quédate con nosotros, pasa a tomar un té. Y el Señor pasó. Y cuando partió el pan, porque es la costumbre hasta ahora en Israel que la visita parte el pan en la mesa, le vieron el hoyito de los clavos en las manos y el Señor se desapareció. Y ellos corrieron hasta Galilea para contarle a los hermanos. Y en el camino decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra? Mi hermano, ¿de cuándo que no arde tu corazón cuando lees la Biblia? ¿La lees como una revista, como una entretención, o la lees como la palabra de Dios para tu vida personal? Los predicadores, los pastores, siempre estudian la Biblia pensando en los demás, pero nunca pensando en ellos.
Cuando la primera responsabilidad de un pastor, de un predicador, es uno. Yo le pido a mi Señor cada vez que abro la Biblia que me hable al corazón, que me muestre lo malo, en lo que Él no está de acuerdo. Estas son oraciones oraciones que Dios escucha. Pero volviéndonos, ¿de cuándo que no arde tu corazón, querido hermana, a leer la palabra del Señor? ¿La lees con devoción? ¿Doblas tu rodilla antes de leerla y le pides a Dios, háblame al corazón, háblame, Señor, cuando leo tu palabra? Por eso la palabra no causa provecho ni impacto en la vida de los cristianos del día de hoy. Estamos tan ocupados con el trabajo, con la televisión, con otras cosas, que nos olvidamos que la prioridad la tiene el Señor Jesús. Mi querida hermana, mi querido hermano, si el Señor no ocupa el primer lugar en tu vida, eres un idólatra. ¿Qué cosa está ocupando el primer lugar en tu vida, mi hermano? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿La televisión? ¿El WhatsApp? ¿Te has dado cuenta tú cómo el teléfono chiquitito ha esclavizado tanto al ser humano? Y el ser humano se ama a sí mismo. Si no, mira el montón de selfies que hay. ¿Por qué tanta foto, tanta de personas? Por el ego. Por el ego. No es otra cosa. La autointegración es el ser humano mismo. Es por esto que es tan egoísta. No le importa a nadie más. Mira los miles y millones de selfies. Qué pena. Bueno, Dios dice en la carta a los Corintios que en el último tiempo los hombres van a ser amadores de sí mismos y las mujeres también. Pero no quiero desviarme del tema, queridos amigos. Entonces, el juzgar a los demás es algo que todos estamos pasándolo. Sí, todos lo hemos hecho. Ahora, somos muy injustos muchas veces. Los jueces, ¿tú crees que son justos? No, si no tienen el temor de Dios, son injustos. Se van a cegar con el dinero y con los regalos que alguien le dé para que pierda el que tiene menos posibilidad. Oh, amigos, estamos viviendo en un mundo tan injusto. Estamos viviendo en un mundo donde la justicia es nula. Sí, donde la justicia es nula. ¿Sabes? En esta pandemia hay tanta gente sufriendo. Le piden que se quede en casa en una cuarentena. ¿Y con qué va a vivir si no tiene dinero? ¿Cómo sale a trabajar si no puede por la cuarentena? ¿Con qué vive? ¿Y tú crees que el gobierno está preocupado por esto? Mi amigo, por favor. Estamos viviendo en días que, en verdad, son peligrosos, tiempos peligrosos. Mi amigo, muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de orar por las autoridades, por el presidente, por los alcaldes, por los ministros, que la palabra nos manda a hacerlo. Ojalá el señor Piñera aquí en Chile mirara para el cielo y pudiera clamar misericordia a Dios por su alma, por la gran responsabilidad que tiene frente a una nación completa, por los alcaldes, por los ministros, por los concejales. Estamos viviendo, pero para juzgar está a flor de labios el juzgar a los demás, ¿no es cierto? Por esto el Señor dice, como juzgues a los demás te van a juzgar y con la medida que mida te van a medir a ti. Oh, este es serio, ¿ah? Como tú midas a otro, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, va a ser la medida que te van a poner a ti. Sí. Recuerdo una vez, escuché de un señor que era vagabundo y le habían regalado un queso, porque la gente hace estas cosas, descompuesto, hediondo, en la noche, y él se lo comió, y como tenía barba, se dejó toda su barba llena de este queso con mal olor, y donde andaba el otro día decía, ¿quién anda tan hediondo? ¿Quién está tan hediondo? Sin saber que él mismo era el que andaba dando este mal olor. Esto es lo que hace la gente cuando juzga.
Juzga a otro con un dedo, pero los otros 4 dedos van hacia él. Sí, es verdad. Una parodia que escuché una vez que me encantó es de un hombre que fue a la iglesia por primera vez, y cuando el predicador hablaba y decía los borrachos, y él decía para atrás, el que está al lado mío, el que está detrás mío. Los ladrones, el que está a la izquierda. Los adúlteros, mi vecino que yo conozco. Los sinvergüenzas, los compañeros que yo tuve. Todo iba para otro lado, pero nada para él. Eso es juzgar. Eso es condenar. ¿Qué es juzgar? Es dar un juicio a alguien no conociendo la verdad. Mira, un juez para juzgar, aunque ahora no es tanto, tiene que tener todas las referencias de a quién va a juzgar. Tiene que tener todas las cartas delante de sí para poder juzgar equitativamente. Lo que no pasa con el pecador cuando esté ante el gran trono del banco y sea juzgado por Dios. ¿Sabes que Dios va a juzgar justamente a los pecadores y no tiene que pedir nada de antecedentes para condenarte? Porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. ¿No te da temor, querido amigo, enfrentarte ante un juez así? Que sabe lo que piensas, lo que hablas, antes que lo digas, lo que has hecho ayer, lo que hiciste hace 20 años atrás, lo que hiciste hace 15 años atrás, que ya tú lo olvidaste, pero Dios no. Y has transgredido las leyes de Dios. Y Dios lo sabe. Mi amigo, el ser humano sin Dios es capaz de convertirse potencialmente en un Hitler. Cualquier ser humano es capaz de convertirse en una bestia si permite que el diablo le controle. Cualquier ser humano, sea joven, sea viejo, Satanás puede hacer de él un muñeco en sus manos y convertirlo en una bestia o en un Hitler potencial. ¿Sabes? Dios es el único que te ama. Satanás no te ama. Él es un amo cruel, que no le importa lo que tú sufras. O tú piensas que Él se compadece de ti cuando se te muere tu padre, tu madre o un hijo y lloras en el infierno. Tú piensas que el diablo dice, pobrecito, cómo sufren. No, por favor, Él no sabe hacer lo bueno. Él solamente sabe hacer daño. Robar, matar y destruir. Eso sabe hacer Satanás. Es nuestro enemigo tenaz y cruel que tenemos. Pero, mi amigo, ¿tú has juzgado a alguien? Sí, ¿no es cierto? ¿Piensas que tu justo juicio fue verdadero? ¿Y quién eres tú? ¿Quiénes somos para juzgar? Sí, ¿por qué no nos juzgamos a nosotros mismos, no a nuestro prójimo? A veces los que juzgan a otros tienen más defecto a quien están juzgando. Por esto dice allí, no juzguéis. Es un mandamiento, palabra del Señor Jesús, para que no seáis juzgados. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, menciona al hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Usted me dirá, no, pero en la iglesia yo no creo. Mi amigo, mi hermano en la fe, ¿no es cierto que tú has juzgado a tu hermano? ¿Sí? ¿No es cierto que lo has juzgado? Claro, yo sé que no hay nadie que no lo haya hecho. Al pastor. El día domingo, después de la predicación, se llega a almorzar y hay un dicho que dice, se come el pastor asado. Porque allí se empieza a criticar todo lo malo que dijo o donde se equivocó. Buscamos las cosas más finas para condenar, para criticar, para juzgar. ¿No es verdad? La palabra de Dios no se puede equivocar. Pero mira, lo lindo es que dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Ya? Y le dices, déjame sacar la paja del ojo. Así le dice el hermano. Cuando no dejas ver la tremenda viga que hay en tu ojo.
entre una paja y una viga hay tremenda diferencia, lo que significa que lo que tu hermano hizo es chiquitito a lo que tú haces. ¿Te has dado cuenta de esto? Léelo. Mateo 7. Y por esto dice allí, ¿cómo vas a decir, déjame hermano sacar la paja y no sacas la viga que está en tu propio ojo? Es decir, el mal está en nosotros. No te olvides que nosotros tenemos el pecado, no los pecados en nuestro interior, que se llama concupiscencia. Y esto nos hace pecar. Es el principio de maldad que está en nosotros, de lo que Pablo dijo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, que es el único que puede hacerlo. ¿Sabes? Pablo dice allí en Romanos 7 también que con el Espíritu servimos a Dios, pero con la carne servimos la ley del pecado. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, ha estado en la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero no estás allí en cuerpo, pero tus pensamientos no están allí, andan divagando por el mundo? ¿No es cierto? Pero la palabra de Dios no se equivoca. ¿Cuántas veces? No, creo no equivocarme, porque la palabra de Dios no se equivoca. Hermanos sentados en la mesa del Señor, esperando que le pase el pan, tienen pensamientos corrompidos y están pensando lo malo que hicieron ayer o anteayer. Oh, queridos amigos y hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Qué lindo, ¿eh? Me encanta a mí. Y sabes, cuando llegamos a la carta de Santiago, allí nos dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Cuando la ley es la que juzga, no tú. Es que a veces nosotros nos creemos con tal autoridad, con tal autoridad de poder juzgar a los demás, cuando no nos da ninguna autoridad la palabra. No juzguéis, es lo que Dios dice. No juzguéis a tu hermano ni a tu prójimo, para que no seáis juzgados, porque la vara con que mides te volverán a medir. Tú eres duro, eres terco para juzgar, para condenar, así te va a pasar a ti. La palabra de Dios, querido amigo, no miente ni se equivoca. Lo que Dios dice se cumple. No hay nada de lo que diga la palabra de Dios que no tenga su cumplimiento. No juzguéis para que no seáis juzgados, ni condenéis para que no seáis condenados. ¿Cuántas veces he escuchado decir, esa persona es digno de muerte por lo que hizo? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿La ley nos autoriza? No, ni la ley nos autoriza, ni la gracia nos autoriza para juzgar a los demás. Ahora, cuando uno juzga a otro y hace lo mismo, es un hipócrita, ¿verdad? Leyó nuestro hermano también allí en Romanos, capítulo 2, ¿no es cierto? ¿Y qué dice allí Romanos 2? Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. No hay excusa para el ser humano. Eres hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Te condenas a ti mismo. Esto lo dice el capítulo 2. Porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Y cuál es esto? Tú juzgas a alguien que mintió y tú mientes. ¡Qué hipócrita! Eso dice la palabra. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios por juzgar. ¿Piensas esto? En cierta oportunidad, Pilato mató a unos cristianos en el mismo templo, a tal punto que la sangre de ellos se confundió con la sangre de los sacrificios de los animales. Y el Señor les dice, ¿ustedes piensan que estas personas, porque murieron así, no se podrían haber arrepentido? Si ustedes no se arrepienten, van a morir así. Eso lo dice el Señor en Lucas. ¿Cuántas veces, cuando nosotros escuchamos de una persona que murió en un accidente incendiado dentro del vehículo, o quedó hecho trizas,
¿qué habrá hecho este hombre que murió? ¿No es cierto? Juzgamos. ¿Y quiénes somos nosotros, por favor? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Por esto dice aquí, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. El único juez es el Señor Jesús. Y Dios, que es el juez que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, no necesita ni un antecedente tuyo para condenarte, porque Él te conoce desde que tú naces. Él te dio la vida. Querido amigo, ¿tienes la vida eterna? ¿Recuerdas cuando naciste de nuevo? Cuando Dios te dio la vida eterna, te perdonó todos tus pecados. No te olvides que todo ser humano, escucha bien, todo ser humano, aunque sea religioso, si no ha sido regenerado, si no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, si nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en la muerte de Cristo a su favor y le ha rendido su vida a Dios, no tiene vida eterna. Alguien me preguntará, ¿y cómo sé yo si hago lo que usted dice, caballero, y no tengo ni un cambio? Quiere decir que no lo hiciste sinceramente. Porque cuando uno lo hace de corazón, se entrega de corazón a Dios, comienzan los cambios, nunca vas a ser igual. Te hago unas preguntas, querido amigo. Tú que eres religioso, estás en una religión, ¿tienes deseo de leer la Biblia? No, a veces cuando estoy aburrido me pongo a leerla. ¿Te molestas cuando mientes, cuando dices un garabato? No, mi amigo, tú no eres salvo. Tú no tienes la vida eterna. Sí, pero estoy bautizado. Mi amigo, el infierno está lleno de gente bautizada. Me da pena pensar que la religión es lo que está llevando más gente al infierno. No es el licor, no es el cigarrillo, no es la droga, no es el sexo, es la religión. Que cada día parten millones de almas que estaban en la religión por muchos años, que se bautizaron, que daban el diezmo y que trataban de hacer todo lo mejor y están en el infierno. ¿No lo dijo el Señor Jesús? Muchos me dirán en aquel día, cuando tenga que juzgar a los pecadores: Señor, pero yo hice milagros. No te conozco. Pero Señor, yo estuve en la iglesia 30 años. No te conozco. Pero Señor, yo andaba con una Biblia puerta a puerta hablando de ti. No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la religión está lleno de este tipo de personas. La religión está lleno de este tipo de personas. Oh, mi amigo, que pudieras entenderlo. Que el problema que tiene el ser humano es su pecado. Dios no puede aceptar al pecador con su pecado si no va arrepentido. Y la gente piensa que bautizándose Dios lo va a acercar y que lo va a recibir al final. No te engañes. Dios dice que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Que significa que Dios te perdona, te salva, te da nueva vida gratuitamente. Porque nosotros no podemos hacer nada porque estamos muertos en delitos y pecados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Tú que menosprecias a otro, tú que piensas, oh hombre, que los que tal hacen van a escapar del juicio de Dios, tú tampoco. ¿Por qué no escapas del juicio de Dios? ¿Por qué hoy día, querido amigo, donde estés, no doblas tu rodilla, le abres tu corazón a Dios, al Señor Jesús, le recibes, le entregas tu vida, te arrepientes de tu pecado y le pides que te perdone de todo corazón? Y Él lo va a hacer. Y va a producir en ti la regeneración, que es la nueva vida que Dios te quiere dar. ¿No te gustaría hoy día tener esta seguridad? Dios lo ha prometido y Él cumple. No juzguéis para que no seáis juzgados. Todo ser humano tiene el juzgamiento en la punta de la lengua para juzgar a su prójimo y los hermanos en la iglesia para juzgarse unos a otros. Cuando llegamos a la carta de Santiago, allí encontramos que ¿quién eres tú?, dice
Y este Santiago, ¿qué quiero decirte? Que es el hermano del Señor Jesús, el que escribió la carta a Santiago, por si acaso. Jacobo, que es el hermano del Señor Jesús. Pero, ¿te diste cuenta allí lo que dices? Hermanos, no murmuréis. Eso dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Y el que murmura, juzga al hermano. Sí, pues cuando tú murmures porque estás juzgando a tu hermano. Y murmura de la ley. Y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién creemos nosotros para ser juez? Uno es dador, que puede salvar, puede juzgar y puede perder, y es Dios. Nadie más. ¿Te das cuenta, querido amigo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Maravillosa la palabra de Dios. Por eso decimos, la palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas saber para llegar al cielo o para condenarte. Te pregunto, en este momento, ¿han cambiado tu manera de pensar, tu manera de vivir? ¿Sientes la necesidad de leer la palabra de Dios? Hermanos, hay muchos que el día domingo van con su Biblia a la iglesia, después de la reunión se van a la casa, guardan la Biblia hasta el próximo domingo y ahí están. Y piensan que son hijos de Dios. Por favor, amigos, despierten. La vida eterna es tan real como el agua que tú bebes cuando tienes sed, como tus hijos que están a tu alrededor o como tu esposa que la tienes al frente. ¿Tienes la vida eterna? Si no la tienes, te aconsejamos, reconcíliate con Dios. El Señor Jesús es el único mediador que puede ponerte de la mano con Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Si hubiera otro camino, amigo, te lo mostraríamos, te hablaríamos de él. Pero el único camino es el Señor Jesús. Porque Dios puso el único mediador entre Dios y los hombres, a su Hijo Jesucristo, hombre. Si tú estás buscando otros puentes, te queremos decir, estás equivocado. Si tú estás buscando otros medios que crees que te van a llevar al cielo, estás equivocado. La gente antigua tenía este dicho, todos los caminos conducen a Roma. Y el Dios que usted está adorando, me han dicho, es el mismo que yo tengo. No, perdóname. El Dios que yo adoro es el Dios de la Biblia. No es el Dios de mi imaginación. Porque muchos creen en Dios de su imaginación para que les convenga a lo que ellos hacen. No, mi amigo. El Dios de la Biblia es el Dios infinito, cuyo carácter es santo, es un Dios lleno de amor, pero que no puede pasar por alto el pecado, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, el santo de todos los santos, el admirable, el bienaventurado, el bendito. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de la Biblia que te estamos presentando. No juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor nos ayude a nosotros que somos hijos verdaderos de Dios, de no juzgar. Y ustedes, queridos amigos, necesitan el poder de Dios para vencer el juzgar a los demás. Necesitan el socorro de lo alto para que Dios produzca en ustedes la nueva creación. Si ustedes le permiten a Dios en este momento que Dios les salve, les perdone y les dé la vida eterna, díganselo de corazón y reconcíliense con Dios. El Señor está dispuesto a hacerlo. Él no echa fuera a ninguno que va a Él arrepentido y humillado. Humíllate delante de Dios, porque tú eres un pecador que ha pasado por alto los mandamientos de Dios, y ríndele tu vida, aceptando la muerte de Cristo a favor tuyo y confiando en el Dios. Ríndele tu vida a Él. El Señor bendiga su santa palabra.
Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de un programa de enseñanza de la Biblia que, como le hemos dicho al principio, es la enseñanza de la Biblia que tratamos de darle todos los días para nuestros amigos y hermanos. Quiera el Señor bendecir su santa palabra y que produzca fruto para gloria y honra de Dios, para gloria y honra del Señor Jesús. No buscamos nosotros que la gente nos admire, no es este nuestro propósito. Queridos amigos, no tenemos a nadie que parecerle bien, solo a Dios, que es quien nos da la sabiduría por su Espíritu Santo para entender las Escrituras. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Quiera el Señor bendecir a cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos en la fe. Será hasta la próxima. Así es, hermano, yo me despido también dando gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de traer este nuevo programa con este tema tan interesante. Creo que nos ha hecho pensar muchísimo. Creo que lo importante es que no nos quedemos con los pensamientos, sino que realmente podamos entender y obedecer la palabra de Dios. El Señor dice que no juzguemos, no debemos juzgar. Es una mala costumbre que tenemos. Es una manera a veces de justificarnos a nosotros mismos, comparándonos de esa manera, sin decir que es una comparación, pero es que eso es lo que estamos haciendo. Cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando hablamos de alguien por lo mal que lo hace. Y la verdad es que todos lo hacemos. Así que, bueno, queridos amigos y hermanos, el programa ha terminado. Ha quedado el tema bastante claro. Ahora tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Probablemente no lo vamos a conseguir de inmediato, pero tenemos que tener la voluntad para hacerlo. Y cada vez que nos demos cuenta que estamos juzgando, bueno, dejemos de hacerlo. Corrijamos y cambiemos la conversación o cambiemos la situación. Gracias damos al Señor y le pedimos humildemente que los bendiga, que bendiga a ustedes, a sus familias, a sus hogares y que nos siga bendiciendo a nosotros también para continuar con estos programas. Será entonces hasta la próxima si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.